nace Hila, ¿no?, en el vídeo, y Hila significa esperanza, ¿no? Cuando nace una niña, pues también supone una esperanza para muchas mujeres en Afganistán. La OMS califica, y ahora ya vamos a cambiar, seguimos hablando de mujeres, pero vamos a cambiar un poco el tema. La Organización Mundial de la Salud, os decía, califica de pandemia oculta la lacra de la violencia machista. Desgraciadamente, para esa pandemia parece que la vacuna queda muy lejos. Y es que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido alguna vez violencia física o sexual. El dato es tremendo. Según ONU Mujeres, la COVID-19 ha empeorado las condiciones de las mujeres. Ha causado una profunda conmoción en nuestras economías y sociedades, pero sobre todo sobre las mujeres que se han visto en la primera línea, en el hogar, en los cuidados. El tiempo ha puesto de manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, en el sanitario, en el económico, en la seguridad, en la protección social. Y yo creo que de todo eso, bueno, estoy convencida que de todo eso nos acompaña, sabe muy bien nuestra siguiente inconformista. Silvia Aquiles es de la Federación de Mujeres y Menores Resilientes de la Violencia de Género. También perteneces a la plataforma Yo Sí Te Creo, que hacéis un trabajo muy importante, que tengamos que seguir reivindicando. Creernos o no, una violación machista es muy grave. Silvia, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a Médicos Sin Fronteras por invitarnos. Un placer. Bueno, pues si quieres, comentaros un poco para situarnos, ¿no? ¿Cuál es la situación de violencia contra las mujeres y los niños y niñas en España durante el confinamiento? ¿Cómo ha sido? Sí, pues bueno, primero, para explicar un poco esto, quería explicar la diferencia que hay entre la violencia de género y la violencia doméstica, que no se suele explicar y creo que es muy importante, ¿no? Que los dos tipos de violencia están dentro y forman parte de la violencia de género en sí, pero la violencia de género es la violencia que se ejerce solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y la violencia doméstica es la que se ejerce hacia un ascendiente, descendiente, ¿no? Cualquier persona del entorno familiar, ¿no?, por decirlo así. Entonces aquí englobamos a mujeres y niños menores, ¿no?, en este caso pues hijos, ¿no? En cuanto a la situación de la violencia con mujeres y niños, como explicas, hay una cosa que para mí es importante explicar, que es la base, ¿no?, la base la cual se utiliza para seguir invisibilizando el tema de la violencia de género y la violencia a menores, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de abuso sexual intrafamiliar, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de la alienación parental, que es un síndrome acientífico que justamente no está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación de Psiquiatría Americana. De hecho, ya lo tenemos recogido en la ley como violencia institucional, la aplicación de este síndrome. Y este síndrome lo inventó Richard Gardner en 1985. Este hombre era un falso psiquiatra que lo inventó para él poder seguir perpetuando el delito de abusar de sus propios hijos, que posteriormente él confesó, ¿no? Se confesó pedófilo y aparte se suicidó a puñaladas, que creo que es un dato importante, ¿no? Para destacar, pues a raíz de la creación de este síndrome de Richard Gardner, este hombre se hizo eco entre los maltratadores y los abusadores y se hizo perito de parte. Hay un reportaje que recomiendo en HBO, que es el reportaje de Woody Allen y Mia Farrow, que justamente él fue perito de parte, ¿no?, en este caso, y es importante porque ahí explica muy bien lo que representa este síndrome, ¿no?, este falso síndrome. Y explico brevemente lo que es. Este síndrome es una etiqueta que se pone a una mujer
o a una madre cuando intenta proteger a su hijo del padre, que en este caso es o un maltratador o un abusador sexual, ¿no? A partir de aquí, cuando intenta una mujer o una madre proteger a sus hijos, esta madre automáticamente, en lugar de proteger el sistema a la madre y al menor, se deja en desprotección a ambos y se culpabiliza y se etiqueta a la madre, ¿no?, de este síndrome, que la ideología de Richard Gardner respecto al síndrome era que la mujer manipulaba al menor en contra del progenitor paterno, ¿vale? Él lo creó así precisamente porque él abusaba de sus hijos y tenía que buscar una excusa, pues, para poder seguir perpetuando el delito. Y esto ha perdurado con los años, se sigue utilizando a día de hoy y esto era importante que lo dijera, ¿no? Y en el tema de cómo ha afectado en el confinamiento, pues la verdad que realmente este tema es un confinamiento continuo, ¿no?, lamentablemente, pero sí que es cierto que en cuanto a temas de visitas, el tema de cumplimientos de custodias de los menores, pues fue una de las cosas que perjudicó, ¿no?, en el confinamiento, porque los padres, ¿no?, maltratadores o abusadores que tenían a sus hijos bajo su tiempo de custodia, decidieron no entregar a los niños a su madre, aprovechando pues que había pues la pandemia. Y esto pues lo que conlleva, ¿no?, como en el caso de las mujeres maltratadas, que tuvieron que estar 24 horas bajo el techo de su maltratador, ¿no? Y es un poco lo que ocurrió. Quería, si me lo permites, sí. Para que se entienda quién era el señor Richard Gardner, quería leer... Me parece muy importante aclarar estos conceptos, sí. Y, o sea, adelante. Sí, quería explicar... más que nada para que refleje realmente lo que era este señor, porque él creó su propia editorial, porque nadie le publicaba sus libros, ¿no? Entonces, os voy a leer solo dos o tres frases de él, de lo que él defendía, ¿no? Él decía: en la historia de la humanidad, la inmensa mayoría de los individuos ha considerado la pedofilia la norma Richard Gardner. La pedofilia intrafamiliar está muy extendida y es probablemente una tradición antigua. Los niños y las niñas, en sus encuentros sexuales con adultos, sufren porque nuestra sociedad reacciona de forma desproporcionada a la pedofilia. En fin, es solo un pequeño ejemplo de múltiples publicaciones que este señor pues eso, defendía públicamente, ¿no? En fin, háblanos de qué es lo que hacéis desde la plataforma, desde la federación y también desde la plataforma Yo Sí Te Quiero, en cuanto al acompañamiento y asesoramiento. Bueno, pues a ver, justamente nuestro trabajo, aparte de hacer red, ¿no?, entre madres y mujeres no afectadas, es, como bien dices, pues hacemos un acompañamiento, hacemos asesoramiento a víctimas, pues vamos a los juzgados, pedimos a los altos cargos y altos organismos reuniones, porque de forma individual jamás seríamos recibidas, ¿no?, como es habitual. Y bueno, básicamente es una labor diaria de asesoramiento telefónico. De estar ahí al otro lado y que una superviviente, ¿no?, se sienta acompañada. Es que es tan importante como eso. Silvia, a mí me gustaría terminar nuestra conversación con tu experiencia personal. Tengo entendido que fuiste víctima de violencia de género, pero también que había menores de por medio, o sea, violencia vicaria. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu proceso de salir y un poco qué es lo que te ha empujado, ¿no?, a estar hoy a estar aquí con nosotros y hacer todo el trabajo tan imprescindible que estás haciendo. Bueno, pues básicamente porque yo llevo una lucha de 6 años. A día de hoy llevo 599 días sin mis hijos.
niños que tienen a día de hoy 9 y 6 años. Y esto justamente parte pues, por el falso síndrome de la alienación parental, ¿no? Explico brevemente que yo a finales del 2015 yo estaba casada en una relación de 17 años con el que era mi marido y tenía 2 niños, entonces una niña de 3, mi hija de 3 y mi bebé de 4 meses. Y mi hija pues habló y me empezó a explicar pues conductas de tipo sexuales, ¿no? Como que su padre le hacía daño en el culete, con sus uñas y le hacía llorar, cosas que no son normales y que a mí bueno, yo decidí denunciar, irme de casa. A partir de aquí piensas, bueno, ya está, la justicia hará su trabajo y te das cuenta que justamente es al revés, ¿no? Empiezan a cuestionarte a ti, cuando yo lo que quería era que se explorara a mi hija, que un profesional experto en abuso sexual infantil pues la explorara y justamente pues fue lo que no se hizo, ¿no? Sí que es cierto que por orden judicial se derivó a mi hija a la unidad funcional de abusos a menores en Barcelona, en el Hospital de San Juan de Dios. Y tengo que decir que justamente yo tengo pruebas, ¿no?, de que mi hija fue a esta valoración, a 2 visitas de 15 minutos. Y esas grabaciones, yo tengo grabaciones de las intervenciones de mi hija en las cuales revela los abusos que el padre comete, ¿no? Y aún así el informe de esta unidad no tiene en cuenta el testimonio de mi hija y me cuestiona a mí y me aplica, ¿no?, y me etiqueta de madre manipuladora, ¿no?, en únicamente 2 sesiones de 15 minutos, ¿no? Esta es una de las pruebas que, aparte de otras múltiples pruebas de profesionales que yo tengo, en 2018 un juez acreditó los abusos y me protegió a mis hijos. Pero, lamentablemente, pues esto es una circunstancia que tengo que decir que había un juez que no era el titular, ¿no?, por decirlo así, y pues por H o por B, en un juicio de 6 horas me los protegieron. Pero, pues a día de hoy el padre recurrió y como tenemos una justicia que es patriarcal, pues me quitaron a mis hijos por defenderse de su padre y estoy pues eso, luchando por recuperarlos. Como yo suelo decir lo último, que no soy un caso aislado, que somos cientos de mujeres y por eso estoy aquí. Muchas gracias, Silvia, por compartir con nosotras y nosotros tu testimonio. Gracias por tu lucha, gracias por todo lo que haces por otras mujeres. Muchísima suerte y ojalá se haga justicia. Pues muchas gracias. Pronto. Gracias.